esta ocasión aprenderemos a utilizar el menú del trazo. Vamos a ver cómo funcionan las opciones de unión, diferencia y los desvíos. En esta versión de Inkscape el desvío sale como offset, offset dinámico y offset enlazado. Depende de la versión que estén usando, acá va a decir desvío. Lo mismo que en la parte del menú. Puede figurar como trazo o como trayecto. Todo depende de la versión de Inkscape. Nosotros estamos usando la versión 1.0, o sea que es la más actualizada. Vamos a ver cómo funcionan estas herramientas. ¿Sí? La opción diferencia nos sirve para crear figuras caladas, es decir, crear una figura con un hueco en el cual nos permita ver a través de ella. Es decir, crear una figura que posea algún hueco. Por ejemplo, en este caso estamos viendo un par de lentes. Estamos viendo dos tipos de lentes, para que entendamos bien cómo funciona la herramienta de calado. El primer par de lentes es un par de lentes que está calado. Si yo lo superpongo sobre algún fondo, puedo ver ese fondo a través del hueco que yo he creado en estos lentes. El segundo par de lentes es una figura simple, es decir que si yo lo pongo sobre este fondo, esta figura simple no me va a dejar ver sobre el fondo. Lo que hoy vamos a aprender es justamente cómo crear este tipo de figuras con ese calado para que yo pueda interactuar con los objetos del entorno. Para eso vamos a utilizar dentro del menú de trazo la opción que se llama diferencia. El par de lentes consta de varias figuras que juntas interactúan entre sí para crear estos lentes con el calado o el hueco en el centro. Eso lo conseguimos, habíamos dicho, mediante la opción del menú que se llama diferencia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar el menú trazo. El menú trazo crea diferentes tipos de intersecciones. Estas intersecciones lo que hacen es que varios objetos dentro del programa interactúen entre sí para crear un tercer objeto o para darle algún efecto a un objeto seleccionado. Como por ejemplo este par de lentes. Yo tengo un par de lentes completamente oscuros y dos círculos no muy perfectos, sino un poco más ovalados, con relleno blanco y un borde negro. ¿Qué voy a hacer? Voy a posicionar cada uno de estos elementos dentro de mi par de lentes. ¿Sí? Los voy a ubicar en la forma en la que yo considero. Haciendo este ejemplo, este paso, estoy creando el segundo par de lentes, el que tiene un círculo blanco y no me deja ver a través del fondo. Si yo lo dejo así como está y lo ubico en un fondo blanco, no tendría ningún problema. El problema surge cuando yo necesito ver a través de ese círculo o de ese agujero dentro de los lentes. Entonces lo que yo voy a hacer es seleccionar la figura principal, es decir, el lente negro. Con la tecla Shift selecciono el círculo blanco que acabo de incluir. Veo que tengo las dos figuras seleccionadas. Me voy al menú trazo y voy a seleccionar la opción que dice diferencia. Podemos ver que mi figura mucho no ha cambiado, pero si yo muevo mi par de lentes, puedo ver que se ha creado un hueco o un agujero en el mismo y me deja ver a través. Miren lo que pasa cuando yo pongo el otro círculo encima. No puedo ver el fondo en este caso. Voy a repetir el paso, voy a seleccionar el círculo, con la tecla Shift voy a seleccionar el par de lentes, me voy a ir a donde dice trazo y voy a crear una diferencia, es decir, el calado. Si lo ubico en un fondo blanco no puedo ver la diferencia, pero si lo ubico en un fondo de color sí podría. Entonces, resumiendo, la opción de diferencia lo que hace es recortar un objeto sobre otro. Por ejemplo, los círculos están recortados en estos lentes y yo puedo ver a través de ellos. ¿Cómo vamos a hacer este objeto? Vamos a aplicarlo con algo simple, un ejemplo simple. Vamos a hacer un círculo y voy a crear otro círculo más pequeño para que pueda ubicar uno encima del otro. Un dato muy importante al momento de hacer esta operación es que la figura que va a recortar, en este caso el círculo amarillo, tiene que estar sí o sí por encima de la figura a la que yo voy a recortar. Repito, la figura que va a hacer el corte tiene que estar por encima de la figura que va a ser cortada. ¿Cómo hacemos esto? Seleccionamos el objeto, me voy a donde dice objeto en el menú y le pongo poner al frente. De esa manera mi círculo amarillo queda arriba del círculo negro. Lo ubico en la posición que yo considero necesaria. Selecciono los dos objetos, me voy a donde dice trazo y pongo la opción que dice diferencia.
Ahí puedo ver que mi círculo ha sido cortado. Como ya vimos en el tema de los lentes, se puede aplicar a más de un calado, porque acá lo que hicimos fue primero calar un objeto en el lente y después aplicamos el otro. Entonces hicimos más de un calado dentro de este par de lentes. Y otra de las opciones para poder trabajar es con un calado múltiple. Vamos a ver un ejemplo. Voy a pintar este círculo de naranja a ver si pueden adivinar lo que quiero hacer. Tengo acá varias figuras, todas completamente individuales. Y todas estas figuras yo las tengo que calar en este círculo. Acá surge un pequeño detalle. Si yo quiero que este círculo tenga la figura de todas estas otras seleccionadas, lo que yo tengo que hacer antes de hacer una diferencia es lograr que todas estas figuras trabajen como una sola. ¿Qué pasa si no lo hago? Cuando yo ubico esta figura encima de lo que quiero calar, selecciono todas mis figuras y me voy al menú trazo, diferencia, puedo ver que sale un calado bastante extraño. Vamos para atrás, edición, deshacer. Vamos a correr el círculo. Lo que voy a hacer es seleccionar todas las figuras individuales, me voy a ir al menú que dice trazo y le voy a poner la opción de combinar. Aplicando esto, mi figura pasa a ser una sola figura. Recordemos que teníamos varias partes, ahora es una sola. Este comando lo que hace es que todas estas secciones que estamos viendo se comporten como una sola sección y apliquen el calado que yo en este caso sí quiero hacer. Vamos a repetir el proceso. Ubico todas las figuras dentro del círculo. Voy a seleccionar, en este caso, las dos figuras. Recordemos que ahora todas las figuras negras pasan a ser una sola. Así que tendría dos figuras, las negras y las naranjas. Me voy al menú trazo y voy a poner la opción que dice diferencia. Ahí podemos ver cómo tenemos marcada nuestra diferencia, cómo está calado nuestro dibujo. Si yo esto lo aplico sobre otra cosa, puedo crear algunas figuras interesantes. Por ejemplo, esto que estoy creando en este momento. Recuerden que las figuras se pueden subir o bajar. Objeto, poner al frente. Si yo selecciono las dos figuras y le pongo clic secundario, agrupar, se comportan como una sola. No es lo mismo agrupar que combinar. ¿Sí? Tengamos en cuenta ese detallito. Más adelante voy a explicar bien por qué. Entonces así hemos creado una especie de rodaja de naranja. Otra de las cosas que podemos hacer con la opción diferencia es modelar un objeto. No necesariamente yo tengo que calar un objeto, pero puedo modelarlo si recorto una porción. Es decir, ¿qué pasa si yo corto un cuadrado de esta naranja? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner desagrupar para que queden separadas nuestras dos figuras. Voy a realizar otra figura cualquiera, en este caso un cuadrado, a ver si me sale. Recordemos que la figura que va a hacer el corte tiene que estar por encima de la figura a la que vamos a cortar. Entonces yo así selecciono mis dos figuras, me voy donde dice trazo y pongo diferencia. Puedo ver que he modificado el contorno de esta figura con la que realice el corte. No necesariamente hice un calado, pero sí estoy haciendo un corte en el borde. Veamos otro ejemplo del mismo proceso. Acá estamos viendo una manzana a la que yo le voy a poner una figura. No importa el color, es para que ustedes puedan diferenciarlo nada más. Vamos a hacer un círculo, lo voy a deformar un cachito y voy a superponer el círculo sobre la manzana. Recuerden que el objeto que corta es el que tiene que estar arriba. Si yo lo tengo al revés, el corte va a ser al revés, justamente va a ser la manzana la que corte el círculo y yo lo que quiero es que el círculo corte la manzana. Entonces objeto, poner al frente, selecciono todos los objetos, trazo, diferencia. Ahí estamos viendo otro ejemplo de cómo modificamos una manzana aplicándole una figura simple en alguno de sus contornos. Otra de las cosas que vamos a aprender cómo trabajan es la función unión. ¿Qué hace esta función? A mí me sirve para crear algunas figuras especiales. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de aplicación. Voy a crear dos rectángulos con relleno blanco y un borde negro. Voy a elegir la herramienta selectora de nodos y lo que voy a hacer es redondear un poco los bordes. Voy a crear un rectángulo más chico pero más largo. Lo voy a ubicar en una posición que yo necesito, también con bordes redondeados. Y voy a crear, aparte de esto, un círculo. Voy a posicionar varias figuras una encima de la otra. Ahí estamos viendo diferentes tipos de figuras que yo he creado y he posicionado en diferentes lugares. Vamos a agrandar un poquito más. Así funciona esta opción dentro del menú. Voy a seleccionar todas las figuras, voy a venir a donde dice trazo y voy a seleccionar la opción
unión. De esa manera yo puedo crear una silueta, una figura que puedo llegar a utilizar más adelante. Por ejemplo, cuando quisiera hacer algún tipo de etiqueta. Y lo voy a poder ubicar dentro de algo que yo quisiera adornar o acomodar. Al unir todas las piezas, todas se comportan como una sola y podemos ver que creamos una especie de etiqueta. Lo podemos hacer con etiquetas, podemos hacer patrones, podemos hacer varias cosas con esta función. Un poquito más adelante vamos a ver cómo seguir trabajando con esta función y cómo adornarlas un poquito más. Por ejemplo, podemos hacer algo así como varios círculos. Elegimos la herramienta selectora de nodos. En la barra de control de ajustes me voy a ir a la opción que dice convertir los objetos en trayectos. O lo puedo hacer acá, objeto a trazo. Es exactamente lo mismo. Recuerden que esto lo que hacía era modificar mis objetos para que yo los pudiese trabajar de una manera completamente independiente. Vamos a agrandarlos. Los voy a trabajar de esta forma. Selecciono la figura, busco en la barra una figura que tiene dos cuadraditos uno arriba del otro, que es la opción de duplicar. Cuando yo hago clic aquí, mi figura automáticamente está duplicada. Pasa que no lo puedo ver porque está una encima de la otra. Sin soltar, lo que voy a hacer es ir a objeto y le voy a aplicar un reflejo horizontal. Voy a correr la figura, voy a posicionar una arriba de la otra. Ahora selecciono todas mis figuras sin soltarlas. Nuevamente voy a la opción de duplicar y voy a donde dice objeto, un reflejo vertical. Voy a posicionar una encima de la otra. A ver, esto es para crear un patrón. Selecciono todas mis figuras nuevamente. Me voy a donde dice trazo y le voy a poner la opción de unión. De esa manera yo puedo crear una figura y he trabajado clonando o copiando y aparte espejando partes de mi figura.